La política dominicana está muy animada, no solamente por el proceso electoral, sino por la presencia de una nueva organización política, la Fuerza del Pueblo. Tenemos con nosotros a Manolo Pichardo, que es uno de los integrantes de esta nueva organización política, procedente del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana. Manolo se organizó muy temprano, en 1979, 1980 aproximadamente, sí, ¿verdad? Sí. Casi 5 años después de haberse formado el Partido de la Liberación Dominicana, un poquito más. El PLD se creó en diciembre de 1973. 73. El 15 de diciembre. El 15 de diciembre, de manera que él tiene toda una vida dedicada a la actividad política. Preside Manolo Pichardo la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Tiene ya unos años presidiendo esa organización política continental y renunció del Partido de la Liberación Dominicana. En un artículo explicó muy claramente las razones por las cuales él salió del Partido de la Liberación Dominicana, acompañando a su líder, el presidente de esa organización, Leonel Fernández, quien también presentó su renuncia. Muchas gracias, Manolo, por aceptar el diálogo. ¿Cómo ha ido ese proceso de organización de esta nueva organización política en medio de un proceso electoral? Porque estamos igualmente en la promoción por parte de ustedes de la candidatura presidencial de Leonel Fernández, más una negociación política electoral con otras fuerzas. Unidos, Juntos Podemos, creo que se llama la coalición de la que ustedes forman parte. Bueno, Fausto, primero te quiero agradecer por permitirme estar aquí en tu programa para dialogar contigo y los televidentes. Hacía mucho que no nos veíamos, además. Hace mucho, ciertamente. Sí, mira, esta nueva organización que nace bastante robusta, muy fuerte, luego de un proceso electoral interno, ¿no?, fraudulento, en la que hubo de todo, incluso participación ciudadana, se atrevió a decir que los resultados de ese proceso son ilegítimos, debido a tantos tipos de fraude que hubo, que nosotros pudimos contactar y vivir con ellos ese terrible día, 6 de octubre. Y bueno, y debimos salir de esa organización porque lo que ocurrió el 6 de octubre no fue la causa de nuestra salida, es lo que venía ocurriendo hace mucho en esa organización política. Yo recuerdo que una vez intenté hacer un debate planteando la desgusanización del Partido de la Liberación Dominicana y críticas muy duras a lo interno de esa organización política desde hace años, hablando de que en el partido había un dique, que no se permitía la renovación, de que los congresos internos eran incluso fraudulentos. Los anteriores, se hacía fraude para que otros pasaran al comité político o al comité central, más bien. Pero era Leonel Fernández que presidía el partido. No, pero Leonel Fernández no tenía control total del partido, porque acuérdate que Leonel Fernández no es un operador político. Leonel Fernández es un gran intelectual, es un hombre, diríamos, un gran estratega, pero no es un carpintero, no es el hombre del día a día, no es el hombre o no era el hombre. Porque quiero hacer una aclaración de esos detalles, de esas cositas, de esas pequeñas cosas, se enteraba, en fin, ya no. A partir de ahora he visto un Leonel Fernández distinto. Está en la estrategia y en la carpintería. La experiencia. Está en el día a día, viendo, construyendo, mirando, pareciéndose un poco a Bosch, que hacía de todo eso. Porque Bosch era Bosch era un intelectual, pero Bosch era un carpintero. Era un carpintero. Bosch manejaba el detalle. Es más, la historia personal de cada quien la manejaba Bosch. Todo. Y cuando hablaba contigo, lo hacía con mucha propiedad. Y conocía a tu familia, conocía. Eso era una cosa, una cosa increíble. Ciertamente. Pero, y Leonel está así ya en este momento. Mira, pero para decirte una anécdota. Bosch era tan detallista que él llegaba a la Casa Nacional y los cuadros estaban torcidos, él los arreglaba. Y si la alfombra estaba mal, esas cosas tan pequeñitas, él las atendía. No, pero eso fue un líder tan completo, ¿no? Y, bueno, pues después de todas estas experiencias de no tener el control, acuérdate que cuando él era presidente, básicamente el gobierno ni siquiera lo diría él, o sea, él diría las cosas macro, la economía, pero los detallitos los diría el ministro de la presidencia, que era Danilo Medina, nombraba así estas cosas. Bueno, ya él está pendiente de los detalles, porque además en este proceso a él no le tocó construir un partido, él estuvo en un partido construido.
y aunque fue fundador, no estaba en la alta dirección para saber y tener la responsabilidad de construcción del partido. Ahora no. Ahora estamos construyendo un partido en medio de un proceso electoral. Entonces, construcción de partido y diseño de una estrategia electoral. Entonces, él tiene que estar en los detalles de todo. Es decir, él está en las negociaciones para las candidaturas a posiciones municipales y congresuales que se está haciendo ahora con el PRM y con otras fuerzas políticas. Él está en todo. O sea, hay una comisión, hay unos compañeros que están en ella, yo no estoy en esa comisión, y todo lo que se hace hay que consultarlo con él, que me parece muy bien, ¿no? Entonces, tras su aval, entonces se aprueban las decisiones que se discuten con las otras fuerzas políticas. Entonces está en eso, pero también está en la construcción del partido. O sea, cuál es la dirección central del partido, qué es lo que era el comité central anteriormente, cuál es la dirección política, qué es lo que era el comité político anteriormente, las direcciones municipales, las direcciones, en fin, toda la estructura del partido, montando las secretarías del partido que tienen que montarse también, en fin. Él está recorriendo el país. Ahora estuvo en el sur. Esta semana estuvo en el sur, en Barahona, en donde dio declaraciones sobre ese viejo partido, que era el Partido de la Liberación Dominicana, que él dijo más o menos lo que tú nos estás diciendo, que el partido estaba anquilosado, que el partido estaba paralizado. Pero más que anquilosado, no estaba anquilosado, el PLD estaba retrocediendo. Claro, el PLD estaba retrocediendo. Cuando el PLD se funda, Fausto, y tú lo sabes, como dominicano, luchábamos contra todo lo que hacemos hoy, o lo que hacíamos ese partido. O sea, todo lo que está haciendo el PLD ahora fue lo que le dio existencia, vida al Partido de la Liberación, el fraude electoral, la lucha por la institucionalidad democrática, todo eso se viola hoy día. Entonces no tenía sentido. Por eso yo digo en el artículo a que haces referencia que el PLD cumplió su ciclo histórico, porque por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano cumplió un ciclo histórico, la lucha por la democracia en este país. Nadie le puede negar eso al PRD, la lucha por la democracia. Luego se agotó, ya se instauró la democracia, la República Dominicana, pasaron fallos en esa organización política, se agotó. Llegó el Partido de la Liberación, las grandes transformaciones, la modernización, el crecimiento económico. Pero después del agotamiento que dictó Bosch en el PLD, que había cumplido la misión histórica el PRD, el PRD llegó al poder. Sí. Sin embargo, llegó al poder y los gobiernos del PRD no fueron lo que la gente esperaba. Pero no llenaron las expectativas. De la democracia. Bueno, no, el primer gobierno con Antonio Guzmán. Por supuesto que sí, pero por supuesto, no. O sea, el gobierno de don Antonio Guzmán fue la apertura democrática y el inicio del afianzamiento de la democracia en la República Dominicana. Obviamente que sí. Sin embargo, en lo relativo al tema económico, a desarrollo, no fueron gobiernos muy exitosos. Los gobiernos que cumplieron esa misión histórica fueron los del Partido de la Liberación Dominicana, pero empezaron a agotarse esas organizaciones políticas y el PLD se agotó. Se agotó. Porque, ¿qué es lo que está haciendo el PLD? Los PLDistas ahora mismo, esa cúpula, no está haciendo política, Fausto. Están gobernando el país. No, están enriqueciéndose, Fausto. Mira, Fausto, los que están acumulando riqueza, no están en política. Tú ves ellos de que la OTAN, ¿qué es lo que es la OTAN? Más que un grupo de presión, es una chercha de individuos que beben buen vino y buen whisky. Mientras los temas que agobian a la República Dominicana ni les importan ni se agotan ahí, ni se tocan. Nada de eso. El tema de la educación, de la degradación, a pesar del 4%, ¿no? De todo el tema del empleo, de la desigualdad, todo eso, nada, eso no le importa a ellos. Tú hablas con ellos, esos no son temas de ellos. Es decir, los temas de la OTAN no son temas de política. No, para nada, es la buena vida, el hedonismo. Es la buena vida. Pero tú estás hablando de un histórico como Euclides Gutiérrez Félix, es la buena Francisco vida. Javier García, Monchi Fadul. Pero por favor. Y tú has visto a Monchi hablando de temas nodales de la República Dominicana o de temas internacionales, porque ya los temas nacionales están vinculados en una sociedad global intercomunicada. Los temas globales nos conciernen a todos. Lo que pasa es que también parece, Manolo, que el poder lleva a los líderes políticos a ese acomodamiento. No en todo caso. Mira, yo que he estado presidiendo la COPAL por 3 años, recorro el mundo, recorro los países,
y veo los liderazgos sudamericanos, centroamericanos, tan distintos a los nuestros, tan distintos. Los muchachos, por ejemplo, el debate de los muchachos de esos partidos políticos, son los debates de la necesidad de la sociedad, Sí. en el día a día. Se discute. En el día a día. Ya. Los grandes líderes políticos, ¿para qué se reúnen? ¿De qué hablan? De los grandes problemas de la región, de los grandes problemas mundiales. Aquí no, aquí es la chercha. Por ejemplo, ellos, yo que vivo... Pero no lo parece, Manolo, porque uno de los Sí. países con mayor estabilidad política es República Dominicana. Cuando tú analizas Puerto Rico, una dificultad muy seria, quitaron un gobernador, Haití tratando de quitar al presidente Moïse. No, pero- los problemas que las hay crisis en haitianas Chile son endémicas. Oye, bueno, ya tú sabes. Entonces, los problemas que hay en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, No, pero en todos sí, esos sí, países tú tienes razón. Ahora vivimos una coyuntura global global. de crisis, de implosión de los sistemas de partidos políticos tradicionales. Fíjate tú, en España ya no es PP y PSOE que Ahora monopolizan toma la vida fuerza política. un grupo derechista. ¿Verdad? De ultraderecha. De ultraderecha. Pero así también. ¿Quién ganó en Francia? Ya, ¿Quién ganó en Francia? Un partido que nació nuevo. nuevo completamente. Irrumpió en el escenario político el actual presidente Manuel y se Macron. llevó de paro Macron a los partidos políticos tradicionales. Y en México también. En ganó un México partido llega Morena y desbanca al PRI, al PRD, al PAN, Estamos en un que periodo- dominaron el escenario político en los últimos años. Entonces, cuando te pones a ver, Vamos a aplicar eso ahora aquí en República Dominicana. está pasando. Vamos a hacer una primera pausa Sí. con Manolo Pichardo, de la Fuerza del Pueblo y presidente de COPAL. En un momento retornamos. A muchos sorprende la estabilidad política en República Dominicana. Y además incluso lo achacan a que la oposición es débil. Pero fíjate, el partido de gobierno se acaba de dividir. Ustedes han creado la Fuerza del Pueblo. Tú que eres presidente de COPAL, ves lo que está pasando. Sí. ¿A qué se debe que los dominicanos tenemos esa estabilidad? Mira, aquí hay un estilo de gobernar que yo no lo veo. Por ejemplo, y voy a hablar de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en muchos países crean matrices de opinión. Y con esas matrices de opinión, desde el gobierno se manejan, tratan de buscar estabilidad. Bien, pero de una forma más o menos decente, ¿no? Más o menos decente, sí. ¿ok? En República Dominicana no es eso. No son los grandes medios con una matriz de opinión para defender intereses de los dueños. Para ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los grandes dueños de los medios de comunicación en América Latina? Las oligarquías, hablemos claro. Donde Bien. quiera que tú te mueves, Bien. en Perú, en Colombia, en Todos Argentina. en el mundo son tú lo tienes las muy oligarquías. claro. Entonces, Sí. las oligarquías definen una matriz de opinión de acuerdo con un gobierno que les es favorable. Bien. En República Dominicana no es tan así, porque aquí no hay esas oligarquías tan rancias como en esos países. Aquí hay una burguesía un poco más popular, más cercana a la gente en algunos casos. Y el gobierno recurre a otro método: comprar. Y tiene una bolsa enorme para comprar todos los comunicadores. Y hay una gran cantidad de que son los que moldean la opinión pública. O sea, los comunicadores moldean la opinión pública. Entonces, ¿cómo tú moldeas la opinión pública? Bueno, si tú tienes esa gran cantidad de recursos, Pero aquí tú se hablarás a identifican favor, muy tapan claramente las bocinas. tapan las cosas, pero es que son muchas. ¿Mm? Pero es que son muchas, Fausto. ¿Eh? Fausto, Pues están los claramente- medios dominantes, Ujú. los medios dominantes, que tienen mucha audiencia, porque además tienen muchos anuncios. Sí. Le meten hasta 3 millones de anuncios a un programa. Entonces, esos tipos tapan todo. Pero Los grandes ya escándalos. con las redes sociales Sí. y con todas las alternativas Eso de se ha ido comunicación rompiendo que hay, con eso no es tan posible. Ya no es tan posible, pero por esa razón. Pues tú tienes medios totalmente de la oligarquía, prescindibles totalmente Sí, en este país, sí, que tú sí, no sí. tienes ni siquiera que verlo No, para tú de saber. hecho, se está dando un fenómeno en el mundo muy bueno para la democracia y para la horizontalización del poder, Exactamente. que es
que ya los medios tienen que recurrir para elaborar sus noticias a los tweets, a las redes, por ejemplo. No, pero eso es viejo. Sí, pero lo que te quiero decir, ya la fuente no son los medios tradicionales. Pero hace tiempo, yo no sé si tú conoces el libro de Moisés Naim, el libro sobre el poder, que te estableció con mucha claridad el cambio que se había producido en el ejercicio del poder. Y los poderes tradicionales, los poderes fácticos, etcétera. Pero también, déjame explicarte algo, las redes sociales son manipulables también. Sí. Entonces ocurre lo siguiente, aquí, además de comprar bocinas, un ejército de bocinas, también se manipulan las redes. Tú sabes. Pero eso aquí no compró, por ejemplo, Marcha Verde. Marcha Verde fue un movimiento social que se inició en el 2016 y que pasó 3 años. Yo estuve en alguna en movilización. Yo estando en el PLD, estuve de lejito en alguna de las marchas. Lo digo ahora. Ah, sí, ¿Tú estuviste en Marcha Verde? No estuve involucrado, pero fui a un bar y estuve en las aceras, saludé a algunos amigos, vi a algunos PLDistas también. Ahí, en Marcha Verde. Claro, es decir, expresando puntos de vista distintos al establecimiento, al establecido. Por supuesto que sí, porque yo era un crítico interno, y eso es que ellos eran críticos internos, ¿verdad? Y que creíamos que había que cambiar la forma en que se estaba haciendo la política, porque la política empezó a degradarse. Y Leonel Fernández no es, digamos, un representante tradicional de esa forma de hacer política que estableció el PLD. No fue Leonel el que se aprovechó más de ese viejo PLD que tú estás criticando. Mira, Leonel Fernández siempre ha tenido críticas sobre... Y Leonel Fernández es una persona decente y ética en el tema de cómo hacer la política partidaria y desde el gobierno también. Y nunca estuvo de acuerdo con muchas cosas que se hacían. A Leonel Fernández tú no le puedes proponer, óyeme que te lo digo, que lo conozco bastante bien, somos amigos, compartimos de manera permanente para hablar de temas políticos, hasta personales. Tú no le puedes proponer a Leonel Fernández cosas que riñan con la moral que no hemos dado en esta sociedad, porque la moral depende de la geografía y de la cultura. Nada que riña con los valores familiares y de la sociedad dominicana. Eso no es verdad. Pero es que Leonel ha hecho una transformación ideológica. Del Leonel Fernández de la universidad, que yo conocí, que fue mi profesor en la universidad de Sociología de la Comunicación, al Leonel Fernández que preside ahora, por ponerlo lo último, la Fuerza del Pueblo. Leonel se ha derechizado, se ha convertido en un político de las posiciones más conservadoras. Leonel pertenece incluso al movimiento latinoamericano de grupos progresistas. Es parte. ¿Progresistas? Claro que sí, entre lo que están, está Lula, está Mel, está así, incluso hacen eventos de manera permanente para discutir temas de América Latina, sobre integración, sobre inclusión, en fin. Pero eso es un discurso, Manolo, tú lo sabes. Eso es un discurso que cuando tú lo llevas a la práctica, tú te encuentras con factores que en política interna, desde el gobierno y después, incluso fuera del gobierno, Leonel ha mantenido posturas que son ideológicamente no progresistas. ¿En qué sentido? A ver. En todos los sentidos, en el ámbito de políticas sociales, en el ámbito de las políticas educativas, en el ámbito de las políticas económicas. Leonel ha sido... Bueno, pero en el ámbito de las políticas sociales yo creo que no ha habido un gobierno como los de Leonel Fernández que invirtieron más en esos temas. O sea, yo creo que ha sido de los gobiernos más incluyentes. Uno de ellos fue el partido. Leonel defendió y fue uno de los graves errores que se identificó posteriormente. ¿Con qué? Se insistió en negar la ley que establecía el 4% para la educación. No, pero mira, lo que pasa es que había un falso debate con relación al tema de la educación. Entonces, yo sé que él planteaba lo del tema de la calidad. Pero te voy a explicar, Fausto. Por favor, Fausto, tenemos un 4% y cada vez que hay una medición en América Latina sobre los niveles de educación, la República Dominicana cada día está más degradada. Sí. Entonces, ¿de qué sirvió el vicepresidente de la República aprobó en El Salvador, que era el 5% y hasta más lo que había que invertir. No, pero Leonel... Y República Dominicana, Leonel estaba invirtiendo el 1.8. Te voy a explicar. Leonel Fernández no planteaba eso.
Leonel Fernández decía que ese incremento en el presupuesto de educación debía responder a un plan. Por ejemplo, ahora vamos a un 2.8, luego vamos a un 3, pero respondiendo a un plan. ¿Cuál es el plan del 4%? Esto es un tema, diríamos que pero esa es la virtud mayor del gobierno de Danilo Medina. ¿Cuál virtud? La virtud mayor del gobierno de Danilo Medina. Para convertir el 4% en un proyecto inmobiliario. La revolución educativa. Es un proyecto inmobiliario que ha enriquecido a muchísima gente. ¿Es un proyecto inmobiliario o es calidad en la educación? No, pero no, el 4% para la educación ha sido efectivo en la integración. Fausto. En aplicar incluso la jornada escolar extendida. Todavía en la formación de los maestros. Las jornadas extendidas todavía no se dan porque los muchachos están ahí y no saben lo que van a hacer. Es que nada puede hacerse así, tiene que responder un plan, Fausto. Y eso es lo que planteaba Leonel. Todavía hoy lo hablamos, cuando evaluamos el 4%, dice, míralo ahí, el falso Leonel debate. Todavía rechaza Leonel no cree, mira. Las 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Oye, hasta eso, lo ha rechazado. Y la sigue. Es más, él ha adoptado la posición de los obispos dominicanos como suya. No es así. Sí, claro. No es así. Sí, claro, así ha sido, Manolo. No es así. Y Danilo ha mantenido una posición mucho más progresista en ese sentido. Leonel es un hombre progresista y lo ha practicado. La política social de Leonel Fernández disminuyó bastante la pobreza en la República Dominicana, debido precisamente al tema de la política social. Yo te digo una cosa. Hay retos todavía bastante grandes que no cumplió ni el gobierno de Leonel Fernández ni el de Danilo Medina, que es el tema de la desigualdad. Sí. Un tema bastante serio. Sí. Nosotros producimos mucha riqueza en la República Dominicana. Yo creo que en los gobiernos del PLD fue desde el 1844 acá donde más riqueza se han producido. Es la verdad. Porque cuando vemos los números de que pasamos de 18.000 millones de dólares, del PIB. Y del PIB también a 50. A 80.000 millones, es una locura. Ahora, eso no se ha expresado en una distribución justa del ingreso, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que no pudo completar el Partido de la Liberación Dominicana, y yo creo que nosotros como Fuerza del Pueblo lo lograremos cuando lleguemos al poder vamos a hablar de eso ahora entonces, en un momento cuando retornemos en esta última pausa con Manolo Pichardo. Manolo Pichardo, ¿qué va a hacer la Fuerza del Pueblo para este proceso electoral? ¿Realmente ustedes van a obtener una posición gananciosa, van a desplazar al PLD? ¿Ese es un objetivo importante para el partido nuevo? El PLD se va del poder. Que se vaya del poder. No se va. No se va. Hasta fuera del deseo nosotros se va. Se va. Porque mira qué ocurre, Fausto. Mira, nosotros estando en el PLD, ¿tú sabes lo difícil que era ir a un programa a defender el PLD? Era difícil. De verdad, era difícil. Pero Fausto. Sí. Era difícil, Fausto. Entonces yo le decía a algunos amigos, óyeme, la nostalgia cuando me vaya el PLD. Me sentí liberado. Sí. Claro, porque ahora yo puedo hablar con... Ya yo no tengo que estar escondiendo cosas ni manejándome para defender el gobierno. Ya. Pero ese proceso de degradación que había en el Partido de la Liberación. Tú estabas en el Comité Central del PLD. Así es. ¿Ese organismo funcionaba? Para nada. Entonces tú no tenías ninguna vigilancia ni para nada, ni tenías que rendir cuenta. No, porque si tú eras del PLD, tú tenías alguna responsabilidad del Comité Central. Sí. ¿Responsabilidad de qué tipo? ¿De lo que se hacía? De organismo del partido. Pues yo no tenía de orientación. Porque eso no se reunía, eso no existía. El PLD se convirtió en una franquicia electoral. El partido de organismo desmontaron todo y se convirtió en una franquicia electoral. Cada 4 años, cada periodo electoral se activa, todo el mundo. No había locales, se cerraba, eso no existía. Eso no existía. Y todo el mundo lo que andaba en lo que tú sabes, lo que dije hace un momentito. ¿La Fuerza del Pueblo va a ser diferente? Obviamente que sí. Nosotros, además de desplazar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, pretendemos primero gobernar con una gran coalición. Pretendemos gobernar desde una óptica progresista. En el artículo que escribió Leonel Fernández ayer trazó más o menos las líneas de lo que será la Fuerza del Pueblo. Hemos adoptado como base teórica, ¿verdad?, el boschismo,
y nos vamos a regir por la teoría boschista, por las ideas de Bosch, y obviamente que tú sabes que las ideas de Bosch están enmarcadas dentro del progresismo. La inclusión, la distribución justa del ingreso, ¿verdad? En fin, eso, la justicia social, la justicia económica, eso marcará el gobierno de la fuerza del pueblo, porque fíjate tú que en este proceso de primarias internas, esa fuerza que todavía no era fuerza del pueblo, aunque ya le estábamos llamando la fuerza del pueblo, porque aquellos decían que tenían la mayoría. Y yo siempre decía que esa era una mayoría minoritaria, y nosotros era la minoría mayoritaria, porque mientras ellos eran mayoría en el comité político, que son 5 gentes, o en el comité central, que también es una parte muy reducida del partido, en la base del partido, nosotros éramos la gran mayoría. Y lo demostramos porque, oye esto, a pesar de la compra de cédula, a pesar de la intimidación, a pesar de la extorsión, a pesar de la amenaza de creación de expedientes a los que estuvieran de este lado, Leonel Fernández sacó 1 millón de votos. Y a pesar del fraude electrónico, el fraude electrónico que ahora se comprueba, que parece que hay una mano a nivel global creando algoritmos para torcer la voluntad popular de forma electrónica. Entonces, ese fue el algoritmo que funcionó en Bolivia. Bueno, en Bolivia, mira, yo respeto mucho a Evo. Evo es un hombre que logró, tú lo sabes, lo sabe todo el que está medianamente informado. Una integración de las comunidades aborígenes. De las comunidades aborígenes, o sea, el Estado plurinacional, pero no solamente eso. Los recursos naturales los puso al servicio del pueblo. Acuérdate que las transnacionales se llevaban de la explotación del gas natural el 82% de las ganancias. Él revisó esos contratos y el 82% se lo quedaba el Estado. Sí. Y ellos se quedaban el 80%, el 18%, pero no se iban. Lo que quiere decir que seguían ganando. Lo que quiere decir además que era un vulgar saqueo lo que tenían. Sí. Entonces, el PIB de Ecuador creció durante los gobiernos de él un 400%. De Bolivia. De Bolivia, sí. Es una locura. Sí. Y la comunidad boliviana empezó a mejorar sus condiciones materiales de existencia, en fin. Pero yo nunca estuve de acuerdo con el cuarto mandato. El cuarto mandato es una ambición de poder. Nunca estuve de acuerdo, aunque yo te voy a decir, se sataniza en América Latina, pero otros tienen cuarto mandato y todo el mundo lo aplaude. Ya. La Merkel tiene cuarto mandato y todo el mundo lo aplaude cuando va. Ah, ¿por qué? Porque tú sabes por qué. Porque es parte de todo este entramado internacional y dominante occidental, que es legítimo. Es un tipo de gobierno parlamentario, porque hay un presidente. Sí, hay un presidente. Hay un presidente. Ella es la primera ministra. No, ella es la canciller. La canciller, entonces, bueno, es distinto, es distinto. Ahora, esto de un presidente, como el caso de Evo Morales, un cuarto mandato, América Latina, con una convulsión. En América Latina, por las debilidades institucionales, claro. Es muy cuesta arriba un cuarto mandato. Es muy difícil. Yo te voy a decir, simpatizo con Es difícil un tercer mandato. Es difícil un tercer mandato. Recuérdate lo que pasó con Fujimori en Perú, lo que pasó con Menem en Argentina, lo que pasó aquí en Centroamérica. Sí, el intento incluso de un tercer mandato en la República Dominicana, como la gente salió a la calle para rechazarlo. Que fue también el intento de Lionel de un tercer mandato en el 2012. No lo intentó. Óyeme, no lo intentó. Presentaron millones de firmas. Pero Leonel no estuvo en eso. Hicieron... No estuvo en juego eso. Nunca estuvo planteándose un tercer mandato de Leonel Fernández. Manolo, vamos a desearle éxito. Terminamos. Esta conversación tan rica contigo. Tú sabes que te voy a invitar otra vez. Óyeme lo que te voy a decir. Siempre es bueno conversar con gente inteligente. Te voy a invitar de nuevo, Manolo, para que sigamos hablando de política, porque me interesa mucho, como presidente de COPAL que eres, que nos informes sobre lo que está haciendo. Ya me queda poco tiempo. Te queda poco, yo sé que porque ya este mes ya son las elecciones. No pretendo seguir aunque puedo, no pretendo porque tengo que dedicarle tiempo a la fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Sí. Bueno, muchas gracias, Manolo, muy agradecido. Y agradecemos, por supuesto, a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y de todas las versiones y formatos de distribución que tenemos de este programa. ¿Y tú qué dices? Muchas gracias.